El discipulado cristiano es un tema que hace mucho tiempo te lo he querido compartir y por una u otra causa en ocasiones te he compartido otros temas, pero el día de hoy te quisiera hablar de ese discipulado cristiano. Ese discipulado que todo genuino seguidor de Cristo debe de tener y que debemos de entender claramente lo que es el Evangelio, lo que es ser cristiano, lo que es ser seguidor de Jesús. No una profesión externa de fe, de labios hacia afuera, sino que verdaderamente haya acontecido en nosotros una regeneración, que verdaderamente hayamos vuelto a nacer de arriba, como dijo el Señor Jesús, de arriba. Y toda persona que ha vuelto a nacer, o toda persona que aún no ha vuelto a nacer, también hoy, si escuchas este tema, te lo hablo con respeto, es necesario que tú tomes la decisión más importante de tu vida. Te voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 16, el versículo 24 en adelante, en donde habla del discipulado cristiano, el mismo Señor Jesucristo. La vida cristiana es hermosa, pero cuando uno va iniciando, pues en ocasiones es algo complicado, no lo voy a negar. Yo mismo lo viví, lo experimenté. Por nuestra naturaleza humana, carnal, caída, sí está el Espíritu Santo, pero hay una lucha muy fuerte entre la carne y el Espíritu. Y el Señor Jesús hace la invitación para toda persona y dice así en el capítulo 16 de Mateo, versículo 24. Espero que ya estés ahí, que la gracia de Dios sea derramada en tu vida, abra el Señor tu entendimiento y ponga gracia en mí para poderte explicar el tema. Dice la Escritura, después de que Cristo les había dicho, del versículo 21 al 23, les había dicho que Él iba a morir, que iba a sufrir, y después ya del 24 al 28 les dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Punto número 1 en el versículo 24. Dijo el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí. La invitación está abierta a cualquier persona. Pero también fue muy claro. Si alguno quiere venir en pos de mí, no alguien que se sienta forzado. No, esto es voluntario. Al entender que tenemos un alma, que hay una vida eterna que el Señor nos ofrece, cada uno debe de tomar la decisión. Porque al final de nuestra existencia, con respeto por lo que dice la ciencia, que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, la Biblia enseña, Dios enseña que el ser humano seguirá viviendo, tanto el cristiano como el inconverso, pero en diferentes lugares cada uno. El cristiano para disfrutar de vida eterna y el inconverso tristemente para ir a condenación. Pero dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Negarnos a nuestro egoísmo, negarnos a nuestros deseos carnales, negarnos a
querer hacer siempre lo que nosotros queremos, el tratar de hacer la voluntad de Dios, a semejanza del Señor Jesús, que Él siempre dijo que no había venido a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Él es el máximo ejemplo a seguir, pero el cristiano, el que ha vuelto a nacer, debe de entender estos principios. Debemos de negarnos a nosotros mismos, negarnos a nuestro egoísmo, que siempre está latente en nuestras vidas, que siempre está ahí presente. Negarnos a ese egoísmo y que verdaderamente el Espíritu Santo gobierne a nuestras vidas. Y también le dijo: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esa época, para que usted entienda mejor la palabra, bueno, antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, existió una persona llamado Antíoco Epífanes, según la historia. Y Antíoco Epífanes sacrificó a muchos judíos en una cruz, en la cruz. Entonces los discípulos estaban familiarizados con la cruz, sabían de lo que se trataba, porque esas personas que sacrificó Antíoco Epífanes iban cargando cada uno su cruz. No iba cargando otra persona la cruz de otro, no. Cada uno iba cargando su cruz. Así cada uno de nosotros debe de ir cargando su propia cruz. Cada uno de nosotros debe de estar dispuesto en ocasiones. Por eso le narré el antes, que el Señor Jesús le explicó a sus discípulos que Él iba a sufrir y que iba a morir. Y muchas de las veces el cristiano también tiene que sufrir, tiene que pasar por algunas situaciones difíciles, por su misma naturaleza humana carnal, o por el rechazo que va a encontrar de la propia familia o de la sociedad. Pero debemos de tomar cada uno de nosotros nuestra cruz, no renegar, sino con gusto negarnos a nuestro egoísmo y tomar esa cruz. Por eso, si usted ha leído algunos libros acerca de la muerte de los mártires, de la muerte de los cristianos, de la iglesia primitiva, y aún antes, personas que verdaderamente amaban a Dios, va usted a observar que muchas de las veces eran muertes muy horribles, humanamente hablando, las que sufrían. Pero gracias a Dios, también cuenta la historia, muchos de ellos antes de morir estaban entonando cánticos a Dios, porque ellos sabían que era un paso nada más de esta vida para estar su alma presente con el Señor. Pero usted y yo debemos de entender correctamente la palabra, negarnos a nuestro egoísmo, porque si no nos negamos a ese egoísmo, no vamos a querer servir al Señor. Si no nos negamos a ese egoísmo, no vamos a querer amar al prójimo. Vamos a preferir siempre darle gusto a nuestra naturaleza carnal y no darle gloria a Dios con buenas acciones, amando al prójimo, sirviendo al Señor. Por eso es necesario que lo entendamos. Y si tenemos que sufrir por causa del Evangelio, no por andar robando cosas malas, eso no es por causa del Evangelio. Sufrir verdaderamente por Cristo, entonces sí sería maravilloso. Dice la Escritura en el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Esto qué quiere decir? Ahora explicamos. La gracia de Dios sea en mi vida. Si alguna persona llegase a decir, como me ha sucedido con muchas personas: no, yo no quiero ir con ustedes, porque ahí ustedes me van a quitar todos mis gustos que tengo. Ya no van a querer que hable de cierta manera, ya no van a querer que haga ciertas cosas. No es uno. De antemano uno, o al menos yo nunca le he predicado eso a alguna persona. Eso tiene que ser algo que Dios tiene que tratar con la persona cuando esa persona, su conversión es genuina. Todo aquel que quiera salvar su vida, aquel que no quiera dejar su vida de pecado, aquel que piense que, como dice la Escritura, todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Toda aquella persona que no quiere someterse a Dios,
que quiere seguir dándole rienda suelta a sus malos deseos, la Escritura es muy clara, tanto para cristianos y para cualquier persona que diga creer en Jesús. Toda aquella persona que quiera salvar su vida, que no quiera seguir a Jesús, la perderá, irá a condenación. Pero dice también, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que verdaderamente ha entendido que hay una vida eterna y que está dispuesto a renunciar al pecado, que está dispuesto a servir a Dios, que se está esforzando por morir a su egoísmo, esa persona en realidad ha encontrado la vida eterna. Y si tú estás siguiendo esos pasos, sigue por ese camino, porque ese es el camino que te va a llevar a la vida eterna. Dice después, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dijo en alguna ocasión cierta persona, si tuviéramos 2 almas, pues posiblemente dábamos una, ¿no? A cambio de la salvación de nuestra alma, pero somos un alma, no tenemos un alma, somos un alma que habita en un cuerpo. Si tuviéramos 2 vidas, a lo mejor podríamos dar una, pero nada más tenemos una vida, no tenemos 2, como dicen por ahí, ¿no? De manera graciosa, que los gatos tienen 7 vidas. No, el ser humano nada más tiene una vida, y esa vida depende de nosotros. Si entendemos que hay un alma, nuestra alma, y si amamos a nuestra alma, entonces haríamos bien en reflexionar y tratar de vivir para Dios. Que al final de cuentas le puedo decir que vivir para Dios es lo más hermoso que puede acontecerle a un ser humano. Dice después, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El versículo 28 se cumplió cuando Cristo se fue a orar, se fue con algunos de sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Ellos vieron un anticipo de lo que será su reino. Pero hacemos énfasis en el 27 para cerrar. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, y entonces, si usted está viviendo la vida cristiana, será recompensado por Dios. Por eso yo le animo, no desmaye, reflexione. Usted que aún no le entrega su vida a Cristo, reflexione y entréguele su vida a Jesús. Y si usted le entrega su vida a Jesús y está muriendo a su egoísmo, verdaderamente ha encontrado la vida eterna. Un abrazo para todos, bendiciones.